tardes a todos y gracias por estar aquí a estas horas. No es una frase hecha, sino que a estas horas realmente tiene mérito después del día que llevamos, que estáis aquí los fieles que estáis. Si me preguntan cuál es una de las principales satisfacciones en los años que llevamos habiendo creado la Sociedad Española de Patología Dual, con esta cantidad de proyectos que ponemos en marcha y que tenemos en marcha, si hay un proyecto del cual me siento especialmente orgulloso es los protocolos de intervención en patología dual. Este proyecto empezó ya hace bastantes años y empezó por iniciativa y con la colaboración directa de Brain Pharma de Grupo Ferrer. Está aquí Ana Campuzano, ella ha sido realmente el alma y el motor de este proyecto y lo digo sinceramente, sin peloteo ninguno, me siento orgulloso de estos protocolos de intervención en patología dual. Creo que es el único proyecto a nivel internacional que existe de formación, de actualización en patología dual. Es un proyecto que hemos hecho en el país, todos los autores son nacionales, los mejores, y yo creo que cuando digo los mejores no va en detrimento, pues tendrán algunos factores de impacto menos que algunos otros colegas internacionales, pero yo creo que son al primer nivel a nivel internacional todos los que han estado en ellos. Acabamos de editar, que es la palabra adecuada, ya no me salen las palabras, el 6º capítulo de los protocolos de intervención en patología dual sobre trastornos bipolares. Como sabéis, tenemos el primero hicimos una introducción. Este proyecto tiene el aval, el patrocinio de la Asociación Mundial de Psiquiatría, mucho antes de que todavía fuéramos miembros de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, e insisto, no hay otro proyecto a nivel internacional de formación, porque no hay formación académica en patología dual, que este proyecto. Ha sido citado en organismos internacionales, de la Organización de Estados Americanos y demás, como un proyecto ejemplar. Se había interesado por ellos también la Mundial de Psiquiatría para que sea un proyecto internacional y se pueda editar en distintos idiomas. Lo que pasa que eso requiere un montón de dinero y no son épocas de dineros como todos imaginamos. No están tan mal como nosotros, pero las cosas en el mundo no están para estas cosas. Pero aún así siguen interesados y sigue siendo un proyecto hemos mandado un resumen en inglés a la Mundial de Psiquiatría, a la sección de patología dual que se ha creado y bueno, pues es un proyecto que está ahí, insisto, del cual nos sentimos enormemente orgullosos. No solamente por vanidad y por narcisismo que lo hayamos hecho, sino porque más de 2.000 profesionales, no tengo la cifra exacta, pero más de 2.000 profesionales seguro, no es una cifra redondeada, hemos pasado la cifra de 2.000 profesionales que han conseguido créditos en cualquiera de estos, hasta ahora 5 capítulos, 5 protocolos que hemos sacado sobre intervención en patología dual. Decía antes que el primero era sobre depresión, que lo hizo el grupo de Marta Torrens ya hace unos años de Barcelona. El segundo creo que fue trastorno de personalidad, que lo hizo Lola Peris, que está trabajando en Neuchâtel, en Suiza, ya hace unos cuantos años. El tercero creo que fue sobre ansiedad, no sé si me equivoco el orden, pero lo hizo el grupo de Pilar Saiz y Julio Bóves en Oviedo. El cuarto sobre esquizofrenia y trastornos relacionados lo ha hecho Carlos Roncero y el grupo de Miguel Casas en Barcelona también. El quinto y el sexto los tenemos hoy aquí. El quinto es sobre trastorno por déficit de atención. Lo ha hecho el grupo de colaboración con Pepe Martínez Raga, que está aquí a mi izquierda. Yo lo digo y lo digo convencido, son las personas en estos momentos, sé que hay líderes de opinión importantes en el país en el tema del TDAH, pero Martínez Raga no desmerece a nadie, está en el primer nivel, ha hecho unos protocolos que son excelentes, realmente excelentes. Y a mi derecha tengo a José Manuel Goicolea, ha venido desde Londres porque está haciendo una estancia, no sé lo que realmente estás haciendo, pero está en Londres en estos momentos y ha venido para aquí a acompañarnos en este congreso. Él ha liderado la edición del capítulo que ya está en papel, que lo conseguís, creo que no sé si en el stand de Brain Pharma de Grupo Ferrer. Estos protocolos son gratuitos, online, se pueden conseguir, aparte de en papel, en la página web de la Sociedad Española de Patología Dual, en psiquiatría.com y en la web de Brain Pharma de Grupo Ferrer. Decía antes que el último protocolo, que lo ha hecho
Goico, como todos conocemos a nuestro amigo Goicolea, es un protocolo realmente, y de esto puedo presumir que leo las cosas, que de esto sé un poquito, y realmente es un protocolo, se lo decía él ahora personalmente, es espectacular. Creo que está a primer nivel, que no hay cosas en este sentido tan importantes como las conseguidas en este protocolo. Bueno, no voy a entretenerme más con una introducción, porque no estoy aquí nada más que para moderar, para presentar a mis colegas y vamos a directamente. ¿Quién es el primero? Pepe Martínez Raga, para hablar sobre protocolos de intervención en TDAH. Es un placer estar en esto, sobre todo gracias a Ferrer y Brain Pharma. Ana Campuzano está aquí, yo creo que es un poco el representante, el líder de todo este proyecto, Amadeo también, la parte de ventas y desde luego este proyecto educativo, que es muy ilusionante, habiéndolo vivido desde dentro y habiéndolo vivido desde la sociedad, sin duda hubiera sido imposible sin el apoyo del laboratorio. Esto no es simplemente porque estén delante, es verdad y es un hecho y lo agradecemos porque además es desinteresado, no tiene ningún fármaco para el TDAH, por ejemplo, y estamos hablando de TDAH. Entonces va más allá del interés puramente lucrativo de ventas el favorecer la educación en un tema tan dejado de lado como es el de la patología dual, ¿no? Bien, la verdad es que me encanta volver a tener mi pareja de baile y a pesar de que estuvimos ayer, bueno, las diapositivas son totalmente distintas, voy a hablar de tratamiento, de la parte de protocolos y incluso el fondo de las diapositivas es distinto. Entonces, insisto, esto forma parte de los protocolos, aquí tienen la página web a través de psiquiatría.com, de la sociedad, patología dual, pueden acceder a ellos y lo que voy a hablar en gran parte, aunque como ya salieron los protocolos publicados en enero, se escribieron, evidentemente se acaban de escribir un par de meses antes, han salido cosas nuevas y les voy a contar algunas cosas nuevas que no están en los protocolos y que actualizan aún más lo que ya contamos en los protocolos. De hecho, este es el paper que salió de los protocolos, el artículo que ha salido de los protocolos. Este es pertenece de hecho a la copia de imprenta para revisar, es decir, aún no está publicado, pero evidentemente ya está aceptado. Y aquí también incluíamos algunas de esas cosas nuevas que les voy a contar. Bien, ¿qué sabemos del TDAH? Bueno, el TDAH, ya lo hemos dicho, es el trastorno psiquiátrico de inicio en la infancia más frecuente, con una base neurobiológica absolutamente más sólida. El más frecuente es un trastorno crónico, por donde es de inicio en la infancia, pero persiste en la edad adulta y se caracteriza por problemas en tres áreas: el de la inatención, el de la hiperactividad y el de la impulsividad. Estamos hablando del TDAH, pero el TDAH no es un trastorno moderno, es decir, hablamos de que el padre del TDAH, o un poco el origen de la edad moderna del TDAH, porque existía una prehistoria antes de Still, es George Still. George Still, al que le debemos también la artritis reumatoide, síndrome de Still, era un cine pediatra, un sujeto bastante extraño por lo que cuentan, pero desde luego hizo una serie de conferencias alrededor del TDAH y que se publicaron luego en el Lancet, tal como parece reflejado. Y esto prácticamente es lo más moderno, es un artículo publicado en el American Journal hace un par de meses, una revisión de 55 estudios de resonancia magnética funcional, es un metaanálisis, por tanto imagínense la cantidad de datos que hay para que 55 estudios entren en un metaanálisis y en la que ya dan ese paso adelante de no solo describir problemas a nivel de la corteza prefrontal, sino mucho más allá a nivel cognitivo, de las funciones cognitivas altas, procesos sensoromotores, sistema visual y todos los sistemas de control que dan lugar a un nuevo modelo de fisiopatología y de comorbilidad en el TDAH. De hecho, generalmente pasábamos de este módulo en el que intervenían sistemas que están íntimamente relacionados con la impulsividad, la motivación, el procesamiento cognitivo, como son toda la corteza prefrontal, la orbitofrontal, el dorsolateral, áreas que por lo demás no son muy familiares, los que venimos de adicciones, los que trabajamos en adicciones, porque están afectadas en el proceso cognitivo del deseo de consumir, del ansia de consumir, por tanto nos ayuda a entender esa íntima relación que hay entre el TDAH y los abusos de sustancias. Hoy hablamos de que están afectadas muchas más áreas, hablamos del cerebelo, hablamos de toda la corteza, de hecho, pero insisto, son sistemas que a los que venimos de adicciones no son altamente conocidas. Aquí ven marcadas áreas que están involucradas en ambos trastornos, en el TDAH, en el trastorno por uso de sustancias, y por tanto es fácil entender esa interrelación.
que luego ahondaré un poco más conforme vaya progresando. Hay un solapamiento evidente en el TDAH y el trastorno por uso de sustancias. De hecho, los TUS son de los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se manifiestan en adultos con TDAH, en adolescentes con TDAH. Hay un solapamiento excesivo y si además hay más comorbilidad, si además hay un trastorno bipolar, si además hay un trastorno de conducta, la comorbilidad o el que aparezca un trastorno por uso de sustancias es aún mayor. El subtipo más asociado al consumo de drogas es el combinado. Bueno, podríamos decir que eso es esperable porque al fin y al cabo es el más frecuente, pero más allá de la frecuencia hay una relación entre el subtipo combinado y el TDAH. En cualquier caso, y es lo que nos trae aquí, es que los múltiples estudios han evidenciado que el TDAH es un factor de riesgo independiente, ¿vale?, para desarrollar trastorno por uso de tabaco, trastorno por uso de alcohol o cualquier otro tipo de trastorno por uso de sustancias. Si bien la existencia de un trastorno de conducta evidentemente aumenta, potencia y modula ese riesgo en muchos casos, pero ante la ausencia de un trastorno de conducta, el TDAH por sí mismo es un factor de riesgo. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claro, porque necesitamos tratar el TDAH como tal, haya o no haya más comorbilidad, sea o no sea un adolescente complicado, un niño complicado, porque nos va a ayudar, como luego veremos, en prevenir ese riesgo. En cualquier caso, si tomamos a los TDAH primarios, vemos que alrededor del 15 al 35% de adolescentes presentan un trastorno por uso de sustancias. Y en el caso de los adultos con TDAH, alrededor del 30 al 50% de ellos pueden presentar un trastorno por uso de sustancias. Si lo vemos al revés, pacientes con trastorno por uso de sustancias primario, 75% de adolescentes van a tener un TDAH, ¿vale? Es decir, aquellos adolescentes que empiezan a consumir, en la gran mayoría podemos poner la mano en el fuego que nos vamos a encontrar con un TDAH. Y en el caso de los adultos con trastorno por sustancias, un 25% aproximadamente tienen un TDAH. Bien, insisto, hay un solapamiento, ese doblar la prevalencia de trastorno por sustancias, esto sería sin TDAH, ocurre desde la adolescencia, evidentemente es la edad en la que se inicia el consumo y es la edad en la que debemos actuar, debemos intervenir porque si no la curva ya se para y es muy difícil luego bajar esa curva azul a la curva roja. En cualquier caso, siempre se ha dudado, bueno, si es verdad, no es verdad. Bueno, esto es un editorial que se publicó ya el año pasado en la revista de niños y adolescentes por Timothy Williams, del grupo de Harvard, en el que decía, bueno, es un hecho absolutamente irrefutable que el TDAH conduce al abuso de sustancias. ¿Y por qué lo decía? Pues porque se publicaron paralelamente dos metaanálisis, uno en la costa este, otro en la costa oeste de Estados Unidos, por grupos independientes. A veces los metaanálisis deberían decir siempre lo mismo, pero como sabemos del tratamiento con antipsicóticos, a veces dicen cosas contrarias. A veces dicen que el mejor antipsicótico es uno y a veces el otro, en función también de los criterios de inclusión en el metaanálisis o de factores de cómo interpretamos los datos. Aquí, dos metaanálisis totalmente distintos nos llegan a las mismas conclusiones. Hay una odds ratio, una razón de probabilidad de desarrollar un trastorno de sustancias que es el doble en niños con TDAH que en niños sin TDAH. Y para todas las sustancias, ¿vale? Entonces, el que lleguen a las mismas conclusiones, aunque los datos tengan que ser los mismos, yo creo que refuerzan más ese hecho. Este es el otro metaanálisis. ¿Y por qué? ¿Por qué esa comorbilidad? Bueno, hay mecanismos neurobiológicos comunes, ahora entraré en ellos, porque yo creo que es lo que más solidez nos tiene que dar a explicar esa comorbilidad, la neurobiología. Hay factores de vulnerabilidad común, pero ahora veremos que también intervienen otros factores neurobiológicos. Ya he mencionado, evidentemente, esos nexos a nivel neuroanatómico entre ambos grupos de trastornos. Pero también ocurre que hay un deterioro del funcionamiento social. Es un niño con baja autoestima, el niño con TDAH, que puede tener problemas de conducta, y eso le puede facilitar, le puede arrinconar, le puede estigmatizar, le puede facilitar el mezclarse con grupos de mayor riesgo y a probar sustancias que le van a hacer sentirse mejor. El cannabis porque calma cierta hiperactivación o los estimulantes porque le ayuda con la atención. La coexistencia de otros trastornos comórbidos, hemos dicho del trastorno de conducta, que aumenta el riesgo, ciertos síntomas, una mayor impulsividad, una mayor búsqueda de novedades, unos mayores problemas de irritabilidad, de manejar el carácter que va más allá de los trastornos de conducta, también aumentan ese riesgo. Y desde luego, el que haya una predominancia de las alteraciones en la función ejecutiva, es decir, el contar hasta 10, como me decía ayer un niño, no, yo es que cuando cuento hasta 1 me voy, ¿vale? También facilita ese riesgo.
Y luego la hipótesis de la automedicación, que aunque no sea válida para todos los casos, sí que en un porcentaje de pacientes nos ayuda a entender esa interrelación. Insisto, hay lazos en la neurobiología. Entonces sabemos que en el TDAH hay menores niveles de transportador de dopamina en el accumbens. Volvemos a circuitos que no son muy conocidos a los que venimos de adicciones. Por tanto, dentro del circuito de refuerzo. Y de hecho, miremos alguna de esas evidencias. El grupo de Nora Volkow, que también está muy interesado en el TDAH, afortunadamente, quizá por razones de automedicación. Bueno, han demostrado que hay una reducción en la disponibilidad de los receptores de 2 y a nivel del transportador de dopamina en las zonas relacionadas con el refuerzo en niños con TDAH. De hecho, aquí lo ven, hay en las áreas, en las imágenes superiores se ven eso que está iluminado, es la distinta disponibilidad, densidad de receptores de D3, ¿vale? O también la alteración en el transportador de dopamina, diferencias que hay entre niños con TDAH y controles. De hecho, para que no digamos que siempre son los americanos y siempre el grupo de Volkow o el de Harvard, bueno, un estudio alemán ha replicado los mismos estudios, los mismos datos, mostrando en una muestra no clínica que hay déficits en el sistema de recompensa del TDAH en pacientes con TDAH, ¿vale? Por tanto, facilitarían entender por qué necesitan consumir, porque les cuesta más llegar a esa recompensa, de hecho. Bueno, ¿y qué pasa con esos niños con TDAH? ¿Qué pasa con esa correlación con esa patología dual? Bueno, se asocia con un inicio más temprano del consumo y abuso de sustancias, pero además hay un más riesgo también para empezar a fumar tabaco y desarrollar dependencia de tabaco, junto con un inicio más precoz y mayor dificultad para dejar de fumar. Presentan mayor gravedad y cronicidad de la patología adictiva, pero también una peor evolución de los síntomas de TDAH. Presentan menor probabilidad de alcanzar abstinencia, mayores tasas de policonsumo, mayores tasas de comorbilidad también, y en general también una peor retención y adherencia al tratamiento. Es decir, son pacientes que son mucho más complicados. Insisto en algo que voy a insistir a lo largo del resto de mi presentación, necesitamos abordarlos cuanto antes mejor y de forma más intensiva mejor. De hecho, el riesgo de desarrollar otro trastorno mental en niños con TDAH, en adolescentes con TDAH, un TDAH se asocia con un 5 veces más riesgo de presentar cualquier trastorno afectivo, 7,4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno bipolar. Y si excluamos los bipolares, el riesgo de tener un trastorno depresivo mayor es de casi 3 veces. El TDAH da casi 4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad y especialmente de fobia social, casi 5 veces. ¿Vale? Porque han tenido problemas casi desde niños en cuanto a cómo comportarse y eso supuestamente también va a estar muy relacionado. Pero en lo que nos atañe, se asocia con 3 veces más riesgo de desarrollar un trastorno adictivo en general, ¿vale? Estos son datos del National Comorbidity, y este riesgo es mayor para la dependencia que para el abuso, ¿vale? Que es algo también muy importante que debemos tener en cuenta. Bueno, ¿y qué hay del tratamiento? Esto es Yale en tiempos antaños y todos pensamos que la psicofarmacología moderna nace en el 50 con el litio, con la clorpromacina, etc. Pues no. La psicofarmacología moderna nace con Bradley, con los niños, en el 37. ¿Vale? Casi 15 años antes se hacen los primeros ensayos clínicos en psiquiatría y se hacen en psiquiatría infantil y se hacen con anfetaminas, con derivados anfetamínicos. Por lo tanto, la trayectoria, la historia, el conocimiento de los tratamientos farmacológicos para el TDAH, ¿vale? Si hay problemas, si hubieran problemas, si no fueran seguros, seguro que cualquier agencia reguladora se los hubiera cargado. Recordemos que el metilfenidato es sintetizado en el 54, por tanto tenemos también unos cuantos años de experiencia y unos cuantos millones de pacientes de experiencia de pacientes tratados con estos pacientes. Bien, una cosa que es importante, a veces se habla, bueno, ¿cómo no estimula más o tiene un efecto paradójico? ¿Qué es lo que ocurre en cuanto al efecto de los estimulantes? Bueno, en realidad lo que ocurre es que depende de la dosis y esto también está muy íntimamente relacionado con el potencial de abuso que pueden tener los estimulantes. Si le preguntamos a un paciente con cocaína cómo se siente al tomar metilfenidato, dice, bueno, si tiene un TDAH, dice que se siente mejor y dice, si se pasa de la dosis, por alguna razón, dice que tiene un efecto cocainizador. ¿Vale? Estoy cocainizado, es el efecto que describen. Pero para llegar a ese efecto estimulante necesitamos 3-4 veces la dosis terapéutica, cuanto menos.
y además darla de golpe y además con un estimulante de acción inmediata. A las dosis habituales, hablamos de 0,8 a 1,2 miligramos por kilogramo de peso, lo que ocurre es que reducen la actividad locomotora, por tanto la hiperactividad, mejora la función a nivel de corteza prefrontal y se observa una normalización de la función en los pacientes con TDAH, tanto de noradrenalina como de dopamina. ¿Qué ocurre a muy altas dosis? 4, 5 miligramos por kilogramo de peso. Que estamos dando una dosis masiva de liberación de dopamina que va a aumentar esa estimulación fásica del receptor, es decir, van a haber una estimulación muy potente, muy rápida del receptor postsináptico y del transportador de dopamina, y eso va a dar lugar a que aparezcan sensaciones de refuerzo, de recompensa, de euforia, de placer, de bienestar. Bueno, pensemos en las benzos, es decir, si damos a una señora que no ha probado nunca benzos 0,25, 0,50 de tranquimacín, nos dirá que le calma la ansiedad. Si le damos uno de 2 miligramos, nos dice que se siente bien, ¿vale? Porque nota ese bolo rápido de tranquimacín. Y no estoy hablando de un paciente adicto, estoy hablando de una mujer a la que se le da de golpe 2 miligramos de tranquimacín, ¿vale? Tiene ansiedad, no da excesivos sueños, sino que da ese efecto que de alguna forma equivaldría a lo que les estoy intentando explicar. Bien, y específicamente en el patología dual, ¿qué tratamientos hay? ¿Qué experiencias hay? Bueno, hay una serie de estudios ya publicados, hay 12 estudios con metilfenidato, con adolescentes, con adultos, y en general lo que nos dicen es mejora el TDAH, no hay problemas de tolerabilidad, de incidencia de efectos secundarios, de abandono del tratamiento, pero no tiene efecto sobre el abuso de sustancias, ¿vale? O el efecto es mínimo, pero no lo empeora, ¿vale? Y yo creo que eso ya de por sí es bueno, y me gustaría recalcarlo y volver a ello dentro de un momento. Me gustaría detenerme en uno de esos estudios, ¿vale? Que sería este de aquí abajo, de Therese Windhusen. Es un ensayo multicéntrico en el que se asocia terapia con parches de nicotina para ver si mejoraban el TDAH, pero también dejaban de fumar. Básicamente no hay diferencias entre el placebo y el metilfenidato, en este caso oros, con unas tasas de abstinencia tabáquica del 43,3% con oros y un 42,2% con el placebo. Bueno, mejoran el TDAH, insisto, y la tasa de abstinencia no está mal, ¿vale? Este es el estudio de Windhusen. Bueno, pues empiezan a darle vuelta a los resultados. Y una de las cosas sorprendentes que se encuentran es que hay diferencias étnicas, ¿vale? Entonces ellos son políticamente correctos y hablan de los no blancos como mejores, es decir, básicamente los negros tienen mejor respuesta al tratamiento que los pacientes blancos del estudio, ¿vale? De modo que las tasas de abstinencia son mayores, ¿vale? Lo vemos aquí a la izquierda, ¿vale? Que en los sujetos blancos tratados. Por tanto, necesitamos afinar. Necesitamos encontrar qué pacientes se pueden mejorar mejor, incluso no asociando otra medicación o potenciando otra medicación. Con la atomoxetina también tenemos experiencias. Hay 5 estudios publicados de atomoxetina. ¿Sí? Bueno, vale, iré rápido ahora. Atomoxetina y en patología dual. Y básicamente dicen lo mismo. Mejora el TDAH, no mejora el abuso de sustancias. Bueno, al fin y al cabo eso no es malo. Es decir, pensamos que vamos a encontrar el vellocino de oro y que un medicamento lo va a curar todo, pero cuando tenemos pacientes con 2 patologías médicas necesitamos dar un antihipertensivo y un medicamento para la úlcera, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Es decir, necesitamos pacientes que evidentemente tienen una entidad nueva, que es esa patología dual, pero que tenemos que abordar los distintos tratamientos. Entonces, si ya tenemos un medicamento que mejora el TDAH, nos centramos fácilmente en el otro, ya sea farmacológicamente, ¿vale? Mediante las estrategias que tenemos de primera indicación, no estimulantes. Y ahí me gustaría añadir el modafinilo para los que habéis estado en la reunión anterior. También los antisicóticos. Los antisicóticos pensamos, bueno, ¿cómo está eso? Es decir, le damos un fármaco que aumenta la dopamina y por otro lado le damos un fármaco que disminuye la dopamina y eso cómo se come, ¿vale? Yo creo que todos eso nos lo hemos pensado alguna vez. Pues básicamente se come bien, perdona, porque básicamente lo que hace es un efecto muy parecido los estimulantes y los antisicóticos a nivel farmacológico. Lo único es que en cuanto a que mejoran los niveles de dopamina tónica a nivel presináptico, veamos el 2 y el 3, ¿vale? En un caso, además, actuando sobre la downregulation postsináptica y en otro caso la upregulation. ¿Qué ocurre sin efecto a nivel presináptico? ¿Qué ocurre cuando mezclamos estimulantes y antipsicóticos? Pues que no solo va a mejorar el efecto y la circulación a nivel postsináptico, sino que además mejora
la sensibilidad de los receptores presinápticos. Por tanto, hay un mayor efecto, una potenciación de efecto cuando necesitamos asociar ese antipsicótico a ese tipo de pacientes. Insisto, el tratamiento, y esto es algo muy importante porque estamos hablando de farmacología, pero el tratamiento mejor para pacientes con TDAH es el tratamiento multimodal. Y necesitamos asociar tratamientos psicológicos. Los tratamientos psicológicos funcionan tanto individual como grupal. Esto es una revisión sistemática de ellos, realizada por el grupo catalán. Y en general, los tratamientos de tipo cognitivo-conductual son los que funcionan para este tipo de pacientes. Hay un problema adicional. Bueno, se piensa, bueno, ¿va a llevar esto a abuso de drogas o va a protegerlo? La realidad es que, insisto, los pacientes con TDAH tienen más riesgo de desarrollar abuso de sustancias y lo que sabemos es que los estudios que no solo no se asocia con un aumento del riesgo de desarrollar abuso de sustancias, sino que incluso se produce una reducción significativa en desarrollar un trastorno adictivo en pacientes tratados para el TDAH. De hecho, aquí lo vemos los resultados del metaanálisis de Willems, en que ese efecto protector, ¿vale? Este sería el riesgo normal, es especialmente fantástico en sujetos tratados durante toda la adolescencia o al nivel de la adolescencia en cuanto a reducir el nivel a nivel normal, ¿vale? Es decir, tiene un efecto mucho más protector cuando tratamos a lo largo de la adolescencia el tratamiento con estimulantes. Podríamos pensar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que en los adultos eso se atenúa? Bueno, en realidad el problema, primero, que los estudios de seguimiento en este caso eran de 4 años, ¿vale? Por tanto no sabemos qué ocurre a largo plazo. En muchos casos ocurría en esos momentos, en los años 90, lo que ocurre aquí, llega la edad adulta y se interrumpían muchos tratamientos. En la adolescencia, ustedes bien lo saben, la supervisión paterna al final de la adolescencia ya no es tan importante a la hora de los tratamientos. Entonces, hay una serie de sesgos que hacen difícil enjuiciar qué ocurre en cuanto a ese efecto protector en la edad adulta, que sí que existe. Pero da igual, es decir, aunque sea solo en la adolescencia, es decir, nos da juego, nos permite trabajar en la edad de máximo riesgo para desarrollar abuso de sustancias, donde se produce la eclosión del abuso de sustancias, ¿vale? Aunque solo fuera un efecto protector temporal. ¿Vale? Bien, por último, ya finalizando, insisto, un problema adicional es, bueno, si nos va a dar lugar a abuso o a desvío de la medicación. Si estamos dando estimulantes, entonces seguro que lo empiezan a vender y empiezan a colocarse. Las bibliotecas, los rubis, como dicen algún alumno mío, rulan bastante. Pero hay una serie de variables que nos hacen ver que el metilfenidato no tiene ese efecto de abuso de otros estimulantes, como la cocaína, como las propias anfetaminas. Uno es a nivel farmacocinético, la dosis, como ya les he comentado, características individuales, hay sujetos que son menos buscadores de novedades que otros, y el contexto. El contexto es fundamental. No es lo mismo tomarse un estimulante o una copa de alcohol para una cena que tomársela cuando estoy de juerga, ¿vale? Si espero que me vaya a colocar, me va a colocar. Mientras que si espero que me ayude como potenciador cognitivo, solo me va a ayudar como potenciador cognitivo. ¿Vale? De hecho, los que somos más mayores y vivimos la época de la fentramina, ¿cuántos de aquellos desarrollaron un trastorno de dependencia de anfetaminas? Muy poquitos. ¿Vale? Pero hay diferencias sobre todo también en cuanto a la farmacocinética, la farmacodinámica. Como ven, los cambios en la dopamina extracelular no tienen nada que ver con el metilfenidato intravenoso comparado con el metilfenidato oral, apenas nada. ¿Vale? También hay diferencias entre, como les he explicado, entre los de liberación inmediata, con picos de me encuentro bien, lo noto, los efectos me colocan, frente a los de liberación lenta. ¿Vale? Por tanto, son ventajosos y protectores también en ese sentido. Y luego vemos también que hay diferencias entre lo que sería el metilfenidato y la cocaína por arriba y la metanfetamina por abajo. Es decir, la absorción cerebral y las sensaciones de me coloco son muy distintas con la cocaína, la metanfetamina con respecto al metilfenidato, que sí que hay una absorción cerebral, un uptake, pero las sensaciones de high no existen. ¿Vale? Aquí estamos hablando de las 3 por vía intravenosa, ¿vale? Incluso habiendo diferencias, y ya si hay diferencias entre las 3 intravenosas, además hay diferencias entre la intravenosa de metilfenidato y la oral de metilfenidato. Con lo cual, el potencial de abuso del metilfenidato es muy, muy bajo. Y de hecho, cuando les preguntamos, por eso digo lo del contexto, cuando les preguntamos, se hace un metaanálisis de por qué se toma usted o por estimulantes no prescritos entre población estudiantil, entre población universitaria, pues la mayoría te dicen que es porque me ayuda a concentrar o porque me ayuda a estar en lo que estoy, tener más atención. ¿Vale? Por tanto, lo buscan como potenciadores cognitivos. Otra cosa es que les funcione, pero si busco que me haga algo, seguro que me hace algo. ¿De acuerdo?
Bien, y para finalizar ya definitivamente, una última cuestión es qué tratar primero, cuándo tratar o cómo tratar. Bueno, evidentemente si tenemos un paciente intoxicado hay que estabilizar al paciente y luego inmediatamente tratar el TDAH. En ese paciente con policomorbilidad, lo siguiente sería, en esa escala, ¿vale?, tratar la comorbilidad. ¿Vale? Yo pondría, de hecho, las 3 comorbilidades al mismo nivel en cuanto a cómo abordarlas más que después del resto de comorbilidades. Bueno, lo dicho, es una comorbilidad muy importante, es una comorbilidad que se asocia con una mayor gravedad de la adicción, una mayor gravedad del TDAH, y por tanto es importante conocerla, es importante diagnosticarla, es importante tratarla, porque nos va a ayudar a que el pronóstico de ese adolescente sea muy distinto. Y con esto, recordándoles Barcelona, me despido y les doy las gracias.